Les voy a quitar este. Buenas y bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Richie y esto es Estudio Medicina. Hablemos un poco de lo que fue esta segunda parte de el internado en medicina familiar. Comencemos. En el video anterior ya les había comentado un poco sobre cómo fue todo ese proceso de comenzar internado en Guanacaste. Estoy en Guanacaste, en Liberia, en el hospital Enrique Baltoano Briceño. Es un hospital, dentro de lo que cabe, bastante pequeño comparado a los de el Gran Área Metropolitana o la GAM. Ya si no han visto el video, se los voy a dejar por aquí arriba para que lo vean. Antes de comenzar con esa segunda parte y con lo que ha sido la conclusión de mi internado o del bloque de medicina familiar y medicina comunitaria, les voy a pedir que por favor se suscriban al canal, dejen ese like, comenten sus experiencias si fueron internados y pues sin más preámbulo, comencemos. En el video anterior yo les había mencionado un poco sobre qué papel desempeñaba yo como interno universitario en el hospital. Les conté un poco sobre la rama de medicina familiar, lo que hacíamos y un poco sobre lo que hacíamos en EVAIS o atención primaria a la comunidad. Ahora en esta segunda parte quiero enfocarme un poquito más en todo eso que tal vez no mencioné o dejé como de lado en el video anterior, por tiempo más que nada. Hablemos un poco sobre que si uno cumple un lapso en lo que es medicina familiar y cumple otro lapso en lo que es medicina de la comunidad o atención primaria, EVAIS, que es donde se ven todos los casos más, más como de día a día. El paciente saca una cita en el EVAIS y se le atiende, ya sea para control de enfermedades crónicas, ya sea porque tiene una emergencia, digamos, no urgencia, sino una no sé, como que quiere hacerse análisis de laboratorio porque tiene tal vez 1 o 2 años sin hacerse un solo análisis. El paciente tal vez que anda preocupado porque le salió alguna erupción en la piel o algún rash o algún brote y pues va y consulta al EVAIS para que le solucionen eso. Así como tal vez gripes, tal vez se ven mucho casos de pacientes que me dicen me salió este lunar y quiero ver qué se puede hacer para tratar con este lunar, entre otras cosas. ¿Qué más les puedo comentar? Llega mucho paciente de rutina, pacientes femeninas que llegan por lo que es recetas o referencias para lo que sería tamizaje por mamografía, que se hace después de los 40 años, papanicolaos, que es después de los 21 años, y también se hacen los tamizajes de VPH o de virus de papiloma humano. Eso es una gran parte de lo que hace el servicio de EVAIS o medicina pues asociada a la comunidad en atención primaria. Fuera de eso, por ejemplo, sin dar muchos detalles, la consulta que tuve hoy en EVAIS, por fuera de lo que eran los pacientes de control crónico, que son esos que vienen con pacientes que están con su tratamiento periódico de diabetes, hipertensión, dislipidemias, etcétera, o tiroides, hipotiroidismos o hipertiroidismos. Por ejemplo, hoy vi un caso de un caso pediátrico, un niño que llegó, la mamá refería que tenía bastante dolor de garganta, tenía como 5 años el niño, dolor de garganta, fiebre, malestar general, y pues la había llevado a emergencias hace escasos 4 días o 3 días y le habían recetado amoxicilina, el cual es un antibiótico, y la mamá estaba preocupada porque todavía tenía un poco de temperatura, todavía tenía un poco de dolor de cabeza y de dolor de garganta. Eso es lo que el chiquito se quejaba. Obviamente no había mucho que hacer en ese caso, más que darle las recomendaciones necesarias. Ya se le había dado el antibiótico, estaba cruzando con el ciclo de antibióticos, hay que esperar a que se acabe los 7 días del ciclo
para empezar ya a ver mejorías. Solamente alrededor del día 5 a 6 ya se empiezan a ver mejorías en los cuadros bacterianos. Y está con acetaminofén o paracetamol, que es lo que se da en este tipo de casos para tratar de compensar un poco la fiebre y pues a calmar un poco las incomodidades del cuadro que está pasando pues el paciente. Últimamente aquí hemos tenido casos a montones de dengue. Ya ustedes saben, el mosquito Aedes aegypti, portador de lo que sería el dengue clásico. Aquí en Costa Rica se disparó, en Guanacaste aún más. Los casos de dengue reportados son abismales. Con solo decirles que, bueno, en la consulta hoy me llegó uno. Ayer captamos uno en especialidad de medicina familiar, una paciente que se quejaba de los síntomas o los signos clásicos de lo que sería dengue, en donde decía que tenía temperatura, se sentía febril, tenía dolores en las articulaciones, un rash maculopapular a nivel de piel y uno de los más clásicos, el dolor retroocular o el dolor de los ojos, que se siente como detrás de los ojos. Esos son como los síntomas más clásicos que la gente pueda quejar. Por fuera de eso puede llegar gente con síntomas de náuseas, vómitos, mareos, entre otras cosas, así como dolores abdominales o diarreas. Pero sí, hemos captado bastantes. El departamento de virología o infectología del área de salud está que no da ni abasto por la cantidad de casos que hay. A eso que estamos en invierno se le agrega también que los casos de virus respiratorio sincicial y las gripes están por todo lado, entre otras cosas. ¿Qué más? Control niño sano, se ve mucho, eso es bastante interesante, ver el desarrollo del niño. Hay que siempre ver las clasificaciones o el crecimiento y el desarrollo según las tablas Pre-Denver y Denver, que eso es lo que me va a dar una idea de que el niño a cierta edad, a cierta cantidad de meses o de semanas, va a tener que ir escalando en dificultad sobre algunas cosas y comportamientos que debería hacer. Se empiezan a perder, digamos, los reflejos primitivos y se empiezan a agregar o ganar otro tipo de cualidades a nivel motor, a nivel físico, a nivel verbal, a nivel de visión o de los sentidos en general. Entonces el Pre-Denver y el Denver nos van a presentar una herramienta muy útil para poder llevar a cabo lo que es ese control del niño sano. Aparte de eso, ver el estado nutricional, viendo las curvas de crecimiento. Nosotros tenemos que hasta cierto punto seguir un ploteo del niño para ver si el peso por edad está bien, la talla por edad está bien, si el peso por talla está bien, que el perímetro cefálico. Hay una serie de curvas o gráficas que hay que hacer para determinar en cada consulta que el niño tiene, para ver si va creciendo adecuadamente o si hay una falla para progresar asociada a alguna otra cosa de fondo. Controles prenatales, creo que ya los había mencionado también en el video pasado. Le damos un seguimiento a esa mamá gestante, a esa mujer que tiene a ese pequeño niño que está creciendo poco a poco dentro de su ser, y tenemos que hacer controles de hemograma, exámenes de sangre, de orina, para ver que no haya una infección del tracto urinario, que eso es muy común a nivel de embarazos, se ve bastante. Y aquí, como comentario para todas esas personas que están estudiando y les interesa conocer un poco sobre esto, las infecciones del tracto urinario en mujeres embarazadas y en paciente geriátrico o adulto mayor se tienen que tratar aunque sean asintomáticas. Eso es parte de los protocolos. Entonces, por eso es que se manda el examen general de orina en cada revisión que se hace de control prenatal, porque si hay algunos rastros de leucos o de sedimentos o de tal vez algo que me dé un indicio de una infección del tracto urinario, hay que tratarla, porque puede comprometer el estado de salud de la madre y del bebé.
Posterior a eso, las curvas de glucosa a las semanas de la 24 a la 28, ver que pues el VDRL, que es el control para sífilis, salga totalmente negativo, o sea que la mamá no tenga sífilis, y si por alguna razón sale la paciente con una infección en dilución de 1 a 8, 1 a 16, dar el tratamiento pertinente. Posterior a eso, ver cuánto va creciendo la altura uterina, que es cuánto va creciendo la pancita de mamá o el vientre de mamá en el correr de las semanas. Llega un punto en donde también vemos el monitoreo fetal o el cardíaco fetal, vemos los latidos de bebé y vemos que haya un rango adecuado de latidos para saber que está saludable y que no haya alguna alarma. Se debería, en teoría, de hacer 3 ultrasonidos, se refieren 3 ultrasonidos, uno por cada trimestre. En Costa Rica, bueno, al menos en este lugar donde estoy, solo tienden a hacer uno, a nivel de caja tienden solo a hacer uno, y preferiblemente hacerlo en el último trimestre, que es cuando ya bebé está como ya listo como para salir, entonces nos da más seguridad para poder. Algunas personas pagan ese ultrasonido por fuera, también es válido, pueden facilitar mucho el trabajo de los médicos en caso de que haya que hacer algún diagnóstico temprano o algo así. En fin, mi experiencia total en esto, que ya acaba mi bloque. Mi último día de medicina comunitaria como interno, médico interno. Tengo que admitir que ha sido un bloque bastante bonito. Todo el mundo me decía, no, Matt, tuviste que agarrar ese bloque al final. Es un bloque muy relajado, son como las vacaciones del internado. Quizás sí, la carga académica no siento que sea mucha. Muchas de las cosas, yo venía saliendo de la universidad y llevaba comunitaria y familiar en mi último semestre, entonces muchas de las cosas correlacionaban, muchas de las cosas ya yo sabía, como era control de enfermedades metabólicas, eso se ve bastante y se da mucho seguimiento, como hay muchas otras, como dermatología, que es uno de mis puntos más débiles, y he tenido que pues meterle un poquillo más de gana a dermatología, por dar un ejemplo. ¿Me arrepiento de haberlo llevado primero? No. Creo que es un bloque que para la gente que no ha tenido mucha experiencia rotando o que no ha tenido la oportunidad de tener horas extra rotando como estudiante de medicina, es el bloque que te prepara para los bloques subsecuentes. Ahora el próximo bloque que yo voy a llevar es medicina interna. Entonces, si yo hubiera entrado a medicina interna de un solo momento o como mi primer bloque, hubiera estado falseando en muchas de las cosas que hay que hacer a nivel institucional. Claro, sí, hay gente que comienza con medicina interna y los va súper bien. Claro, eso pasa. El proceso de adaptación uno lo dicta con el carácter de uno. Creo que para una gran mayoría, comenzar con el bloque de medicina familiar y comunitaria, que es como la cadena, digamos, más baja, primera atención, primer nivel de atención, es algo que les va a abrir mucho el panorama, les va a enseñar mucho técnicas de diagnóstico clínico, les va a enseñar mucho sobre cómo tratar al paciente. Las visitas domiciliarias me enseñaron mucho sobre cómo entender la situación que vive el paciente, porque uno llega a la consulta y les dice, sí, tiene que comer tal cosa, no puede comer tal cosa, y uno les ayuda como a adaptarles un menú, digamos, a lo que uno en realidad ve que es bueno y necesita el paciente, pero muchas veces la situación económica, la situación educativa del paciente hace que sea difícil que sigan las líneas de tratamiento. Entonces eso nos enseña mucho a cómo poder comunicarnos de una forma mejor. Eso está aparte de los lineamientos y de los puntos a seguir dentro de lo que es la medicina familiar. Yo sé que no todo el mundo le gusta medicina familiar, no le dan la importancia que debería ser. Yo he aprendido bastante, tengo que decir que medicina familiar le encontré un gusto muy profundo. Me cautivó hasta cierto punto todo lo que se hace, porque es como todo lo que hace el médico general, más procedimientos, más visitas domiciliares, más ser especialista obviamente, y tener como ese rango en donde se ven muchas
referencias de medicina interna y se le puede quitar un poco la carga a los médicos de medicina interna, a los internistas, y ver esos casos muy interesantes, como son Hashimoto's, como son descompensaciones metabólicas, paciente muy complicado con sus hipertensiones, sus diabetes, sus dislipidemias. Y aquí en Guanacaste se ve mucha enfermedad renal crónica. Nosotros en especialidad de medicina familiar se aborda mucho paciente con enfermedad renal crónica grado 3A, 3B, inclusive este doctor con el que yo he estado, que he aprendido bastante, agarra los grados 4 y los trata de revertir a grados 3B y si se puede a 3A con pues varias técnicas de lo que es salud integral. Obviamente siempre está el equipo multidisciplinario que debe participar, enfermería, nutrición, psicología, etc. Pero es algo de lo que engloba todo esto. Parte de lo que me ha fortificado mucho y para mí que yo tengo que aceptar, y todos los que me conocen saben que lo que es patología renal o nefrología nunca ha sido muy fuerte, es algo que a mí nunca me ha llamado la atención. En estas prácticas que he hecho con los pacientes de enfermedad renal, que es algo que se ve mucho en esta zona, y estoy seguro que en Costa Rica, en zonas cálidas, tropicales, clima caliente, bueno, el Puerto, Punta Arenas y Limón, es algo muy común de ver. Le ha agarrado como esa maña o como le dicen, como la clave de interpretación, de saber cuándo es una enfermedad renal ya fisiológica por deterioro de edad y no por deterioro asociado a medicamentos o por laboral o por químicos o por etcétera. Eso es muy interesante. Podemos hacer después un video hablando un poco sobre enfermedad renal a los que les interese. De hecho, el afán de procurar prevenir enfermedades renales crónicas en el área, surge la idea de crear un manual para todo lo que es Guanacaste. Obviamente adivinen a quién le entregaron esa tarea, al especialista de medicina familiar del hospital o del área de salud de Liberia. Eso viene desde la sede regional, y como el especialista siempre está ocupado, adivina a quién le tocó redactar o empezar a redactar todas las funciones, los parámetros y todos los pasos que hay que seguir para ese manual: al interno universitario. Hola. Entonces he estado trabajando en estas últimas 3 semanas en ese manual, ese protocolo de tamizaje. Queda excelente y he aprendido bastante. Creo que es algo que me ha dado mucha ventaja a nivel clínico, a nivel médico, en lo que es el tratamiento y el manejo del paciente renal crónico. Cambiando el tema un poco, enseñanzas que me ha dejado ser humilde, momentos que me dan mucha humildad, pacientes que, como les comentaba, son de una condición socioeconómica pues reducida, y uno tiene que ver, como dicen, trabajamos con las uñas para poder ayudarles. Los casos de psiquiatría, las referencias que llegan para psiquiatría, intentos de autoeliminación, me tocó ver 2 bien marcados, y creo que había como uno tercero que era como depresivo mayor con posibles ideaciones, pero hubo 2 casos que yo vi de intentos de autoeliminación que me dejaron bastante. Uno fue de un adolescente y otro ya de una mujer adulta, y fueron 2 de esos casos que yo dije, esto me gusta. Por eso yo siempre me he inclinado un poco por la psiquiatría. La gente de mi U y mis amigos saben que la psiquiatría siempre me ha llamado la atención. Esos 2 casos me marcaron bastante. También momentos donde llega el paciente malcriado, demandando servicio, demandando medicamentos, porque es lo que nos toca hacer. Y eso es algo que me habían dicho: va a llegar el paciente malcriado, el paciente negligente, el paciente altanero. Hay que aprender a manejar con ese tipo de pacientes también. Es una experiencia. Solo tuve un paciente malcriado,
Sí he visto pacientes así un poquillo negligentes y molestos que tratan como de obtener medicamentos o de obtener referencias porque sí las quieren sin necesidad muchas veces de tener una referencia de ese tipo. Creo que es importante intentar ver la óptica de por qué el paciente viene enojado. Muchas veces simplemente es su naturaleza. Creen que uno es el médico que tiene que complacerlos con todo lo que quieran, meterle todos los medicamentos que quieran. Y de ahí salen muchos problemas, porque sí, muchos médicos pues intentan no quedar mal con el paciente y se hacen ese tipo de recetas, de referencias, de estudios que a veces ni se ameritan. Y uno, alargan las filas y tiempos de espera para estudios, ya sean ultrasonidos, radiografías, TACs, resonancias magnéticas. Obviamente las resonancias magnéticas y TACs son mucho más controlados, solo un especialista los puede mandar, entonces por eso no todo el mundo manda TACs a nivel de caja. Agotamiento de fármacos. De los 25 a 30 pacientes que uno puede ver en EVAIS por día, tal vez el 60 o 70% llega mandando ibuprofeno, acetaminofén, crema de rosas, aceite mineral, champú de urea, y todo eso recarga mucho y llega a un punto donde la farmacia no despacha el medicamento que uno prescribe porque no hay, simplemente está agotado. Puede que sean fallas institucionales, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces sí, uno le manda ese tipo de cosas, cremas de rosas, sulfato de plata, qué sé yo, bromuro de magnesio, tantas cosas que piden los pacientes, a las famotiddinas, pero la que más me convenció, paracetamol. Todo el mundo se queja de que los médicos solo recetan paracetamol, pero ahí va, miren, mándeme paracetamol, doctor, quiero paracetamol, hágame un par de recetas de paracetamol y cremas de rosas. Eso nunca les puede faltar a los pacientes. Suena como chiste, pero así es. Y por fuera de eso, no, todo bien. Es algo que me ha enriquecido bastante. Espero empezar el bloque de medicina interna con todas las ganas. A ver qué se viene. Vienen muchos procedimientos, vienen temas para repasar y estudiar bastante más complejos, pero estoy feliz. Medicina familiar comunitaria, un excelente bloque. Uno menos para la lista. Nos quedan 4 bloques. Estamos hablando de 10 meses. Entonces, nos vemos en una próxima entrega. Espero les haya gustado, suscríbanse y nos vemos. Hasta luego.